Prometieron gobernar el planeta, o por lo menos otros planetas. Y ahora parece que por fin han llegado. Para hacer que el mundo sea un poquito más seguro y mucho más interesante. Construcciones vanguardistas. Robots. Los robots. Nuestros deseos son órdenes, o ese era el plan al menos. Mucho antes de que los astronautas Gagarin, Glenn y Armstrong hicieran historia, los científicos estaban convencidos de que los robots serían los verdaderos pioneros del espacio. 40 años más tarde todavía seguimos esperando. El escritor Robert J. Sawyer ha estudiado el paso lento y pesado de los robots hacia el futuro. Estábamos absolutamente convencidos de que tendríamos hombres y mujeres mecánicos, seres mecánicos que harían todo el trabajo duro, todo el trabajo pesado, todo el trabajo físico, y no solo aquí en la Tierra, sino también en el espacio exterior. Tobor, la creación más asombrosa, más fantástica del cerebro humano. Parece que está vivo. Tobor puede vivir donde ningún ser humano puede respirar, en la atmósfera anóxica del espacio exterior. Y la nación que primero conquiste el espacio controlará el mundo. Mandar robots al espacio exterior es relativamente fácil. Que sustituyan a los astronautas, no. Conozcamos una excepción. La NASA diseñó a Robonauta para que pudiera trabajar en el exterior de las naves espaciales y los astronautas no tuvieran que hacerlo ellos mismos con tanta frecuencia. Se ahorra tiempo y, según el director de robótica de la NASA, Chris Colbert, también les quita un peso de encima. Antes de poder salir al exterior, para que el astronauta se pueda poner uno de esos trajes espaciales y salir fuera del transbordador, tiene que hacer una especie de ejercicios de decompresión que duran varias horas y que se realizan en una zona muy reducida con una presión que simula la que hay dentro del traje espacial. Es muy parecido a lo que hacen los submarinistas para evitar la enfermedad del buzo. La presión de sus pulmones tiene que igualarse a la del medio donde van a respirar. La diferencia de presión de lo que respiras y de lo que tu cuerpo procesa es lo que produce los problemas de decompresión y, por supuesto, es algo muy peligroso. Acércalo un poquito más, Jerry, cambio. Un poquito más alejado de la estructura, Bob. Robonauta tiene su base permanente fuera de la nave, por lo que los astronautas pueden acceder de inmediato a un ayudante. Pero para controlar el robot, el operario tiene que ver a través de los ojos del robot. Robert Ambrose es el director del proyecto Robonauta. Los ojos de Robonauta tienen por lo menos dos funciones. Por un lado, le mandan el vídeo directamente al teleoperador. Este lleva un casco con dos pantallas, así que todo lo que ve Robonauta con sus ojos aparece a derecha e izquierda en visión binocular. Eso le confiere al teleoperador profundidad de campo. Y eso es sumamente importante. No es casualidad que nuestros ojos estén separados y colocados en la parte delantera de la cabeza. Nos conceden una profundidad de campo fabulosa como a un animal. Cuando Robonauta ve algo, no piensa nada. Para él solo son píxeles pasando a través de él. Lo más importante para Robonauta, puesto que está diseñado para utilizar herramientas, es entender las herramientas, ser capaz de verlas, de reconocerlas. Lo ideal sería que se anticipara a las necesidades del astronauta, que dijera, vale, está en un momento de la operación en que normalmente pedirían una llave inglesa. Será mejor que la coja. Eso convertiría a Robonauta en la mano derecha del hombre, siempre y cuando tenga manos que funcionen. Y de eso se encarga Chris Lofchick, un ingeniero de la NASA. La mano humana es probablemente la máquina más increíble que uno pueda encontrarse en la naturaleza. La mano humana puede realizar entre 21 y 22 movimientos, dependiendo de lo que estés manejando en ese momento. La mueve más de 40 músculos. Tiene una densidad extraordinariamente alta de sensores. Intentar emular eso con elementos mecánicos básicos es un gran desafío. Con estos 3 dedos de aquí es con los que básicamente cogemos las cosas. Son con los que normalmente manejamos una herramienta u orientamos algo. Los 2 dedos restantes los utilizamos en primer lugar para asir o para asegurar el agarre, y esto es esencial para utilizar una herramienta.
Cuando el ser humano quiere que el robot extienda el brazo, lo que tiene que hacer es extender el suyo, y cuando quiere que el robot agarre algo, hacer él el movimiento con la mano, y el robot imita todo eso. Para el hombre esta es una forma muy intuitiva y natural de realizar una tarea. Los dedos acolchados de Robonauta le permiten un buen agarre, mientras que unas células sensibles a la presión evitan que rompa el objeto. El equipo de diseño continúa mejorando las capacidades de Robonauta de distinguir texturas. Incluso sin eso, es un tipo muy útil con quien contar en un apuro. Por lo menos le vemos 3 funciones. Una sería como una especie de miliciano. En una emergencia, podrían tardarse horas en mandar a un astronauta afuera. Eso podría ser demasiado tiempo. Puede que para esa emergencia haga falta un equipo especial. Digamos que un impacto ha causado una fisura en el casco de la nave. Robonauta podría salir ahí y poner el dedo en el agujero para que no se escapara el aire, a la espera de que venga su compañero de equipo, el hombre, con las herramientas necesarias para subsanar el problema. Su segunda función sería la de preparar la zona de trabajo. No queremos que el astronauta pierda el tiempo teniendo que llevar material de aquí para allá por la estación espacial. La última función sería actuar como sustituto del hombre en otros mundos. En la actualidad, el hombre solo puede elevarse un par de cientos de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Hay mucho más universo a más de 320 kilómetros. Robonauta podría llevarnos allí virtualmente y permitirnos trabajar y explorar mucho más allá de donde puede llegar el hombre. Es posible que Robonauta tenga un compañero en su largo viaje, un compañero de educación universitaria. La Universidad de Carnegie Mellon, en Pensilvania, Estados Unidos, está a la vanguardia de la investigación y creación de robots. Peter Staritz, un estudiante de posgrado, era el principal ingeniero mecánico de un proyecto llamado Skywalker. Gran ahorrador de energía y de paso firme, el Skywalker estaba diseñado para transportar cargas ligeras o pesadas por la enorme extensión de una estación espacial sin dejar caer nada ni tener que parar para recargarse. Una vez que empujas una carga, esta continúa moviéndose en la misma dirección hasta que vuelves a actuar sobre ella. La forma más inteligente de mover una carga es acelerarla y no volverla a tocar hasta que llegue a su destino. Una vez allí, la frenas. El Skywalker mueve la carga de forma muy parecida a como un camarero lleva una bandeja pesada. Acelera la carga y se mueve por debajo de ella incidiendo lo menos posible, dejando que siga su curso. Y entonces, cuando llega a su destino, la frena. De manera que solo gasta energía al principio y luego al final de la trayectoria. Sarjun Skaff es un estudiante de posgrado de ingeniería robótica. El Skywalker se mueve a saltos por la tubería. Está agarrado en un punto y desde ahí extiende el brazo hacia un nuevo tramo de tubería. Entonces se agarra en ese nuevo punto, se suelta del tramo anterior y así todo el tiempo. Diríamos que es el equivalente en gravedad cero de un mono trepando por una liana, por ejemplo, donde tenemos este movimiento repetitivo. De hecho, hablamos de trepar en gravedad cero. No habiendo gravedad de qué preocuparse, lo único que frena el avance del Skywalker es el recorte del presupuesto. Aunque el proyecto lleva aparcado algún tiempo, el Skywalker está listo para servir a la NASA si hiciera falta y hubiera fondos. En cuanto al aspecto, el Skywalker está a años luz del C-3PO, pero hay otro equipo en la universidad trabajando en la creación de esos robots de película, posiblemente imitando las expresiones faciales humanas. A continuación, robots espaciales fuera de control. No se lo pierdan. Enviar robots al espacio parece una idea fantástica, salvo por una cosa. Una vez que están ahí fuera, ¿cómo los controlamos? Esa es una pregunta que se hace todos los días Ross Gillett, el ingeniero jefe de MD Robotics. Su empresa quiere mejorar el sistema de control remoto del robot Canadarm. El control remoto es mucho más difícil de lo que la gente cree. Posiblemente el mejor caso conocido sea el Canadarm. En el espacio, el operario del Canadarm tiene visión directa. Puede mirar por la ventana de la nave espacial y ver con sus propios ojos al robot trabajando. Es más, no hay desfase temporal. Cuando él mueve el mando, la máquina se mueve inmediatamente después. Puede ver la acción inmediatamente. Ese mismo operario en tierra se encontraría con unos problemas totalmente diferentes. Tendría hasta 7 segundos de retraso desde que manda la orden hasta que el robot se mueve y puede ver los resultados de su acción. Es como conducir un coche. Cuando giras el volante,
el coche se mueve. Cualquiera puede conducir. Si de repente hubiera un retraso de 7 segundos en la respuesta de la máquina, conducir sería sumamente difícil, imposible en muchos casos. Cuando el hombre dio su primer tímido paso en otro planeta, se encontró con un sobrecogedor desfase temporal. Julio de 1997. El robot, el Pathfinder. El lugar, Marte. Con el Pathfinder tuvimos un desfase mucho mayor que el que habríamos tenido dentro de la órbita terrestre. Hablamos de un mínimo de 20 minutos de retraso y dependiendo de la órbita de la Tierra con respecto a Marte, pueden llegar a ser 40 minutos. A pesar del desfase, la misión de Marte se llevó a cabo, pero cuanto más lejos vayamos, mayor será el retraso. Más cerca de nosotros, la misma tecnología ha demostrado ser mucho más útil. A medida que las fronteras de la construcción se expanden, aumenta el peligro. Entornos hostiles, materiales tóxicos y las exigencias de la insaciable industria han convertido el lugar de trabajo en una zona de guerra. Empezando por las plataformas petrolíferas y terminando por las oficinas, los trabajadores no deberían tener que jugarse la vida para ganarse un sueldo. Por fortuna, no tienen que hacerlo. Puede que no se parezcan a las versiones de Hollywood, pero está claro que están asumiendo el mando. Realizan principalmente los trabajos que no podemos o no queremos hacer. Los trabajos pesados. Peligrosos. Sucios. En el Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon, ingenieros e informáticos se dedican por completo a forjar el futuro. El profesor de robótica, William Whitaker, da la bienvenida a la era de las máquinas. Veo un futuro en el que los robots transformarán la forma en cómo nos alimentamos, hacemos más seguro este mundo o extraemos minerales. Un mundo donde los robots son la fuerza de trabajo preferida de muchas maneras, en muchas aplicaciones. Un mundo donde son más que simples instrumentos, más que juguetes. La historia de la creación de los robots no ha hecho más que empezar. Ya sea con robots o con seres humanos, cualquier trabajo de construcción requiere un trabajo en equipo. Para levantar toneladas de acero con una grúa hace falta la coordinación de 3 especialistas. El operario, que conoce la fuerza y la maniobrabilidad del equipo. Un supervisor, cuyo ojo experto puede guiar al operario. Y finalmente un obrero de mano firme y segura para colocar el objeto en su sitio. En la CMU, los ingenieros han desarrollado un trío de robots especializados que reproducen estas tareas. RoboCrane pone el músculo. Xavier presta sus ojos. Y Bullwinkle ofrece el toque de precisión. ¿Se ahorra personal? No exactamente, ya que los robots siguen necesitando la supervisión de un adulto. Reid Simmons, el científico jefe, se encarga de eso. Uno de los retos principales es hacer que los 3 robots, que son tan diferentes, trabajen independientemente. En robótica ya es bastante difícil lograr que un solo robot trabaje, y aquí tenemos el desafío de reunir el software y el hardware para estos 3. Lo que pretendemos es que los robots actúen con cierta autonomía, pero que sigan sabiendo que son miembros de un equipo frente a la adversidad. Es decir, que trabajen en conjunto para sacar el mayor provecho de sus capacidades. A pesar de su constitución enjuta y nervuda, RoboCrane puede levantar 300 kilos. Según Trey Smith, el programador del proyecto, su forma es lo que le dota de agilidad.
Bien, el objetivo es lograr que el triángulo central tenga 6 grados de movilidad. Eso significa poder moverlo en cualquier dirección, balancearlo y plantarlo. Para poder hacer eso tienes que tener 3 puntos distintos desde los cuales suspender los cables que sujetan el triángulo central. Y para eso sirve el triángulo grande. Esta estructura octaedral es la forma más sencilla de suspender en el aire ese triángulo. Nada escapa al ojo atento de Xavier o al escrutinio del doctorando Dave Herzberger. Xavier se mueve porque nuestra visión es más precisa si mira las cosas de cerca. Es igual que cuando alguien se inclina sobre algo para verlo mejor. Es importante colocarse bastante cerca para realizar el acoplamiento correctamente. ¿Pero qué ve en realidad el robot? Las marcas especiales en las vigas, que esta cámara las localice mejor. El robot se fija en las esquinas de esas marcas. Al tener 2 cámaras, el robot utiliza las diferentes posiciones de las esquinas en las 2 imágenes para calcular su posición tridimensional. Es decir, puede ver en profundidad igual que nosotros vemos en profundidad con nuestros 2 ojos. A continuación le pasa esa información a la grúa y esta calcula dónde se tiene que colocar para el acoplamiento. Cuando todo está en posición, Bullwinkle toma el mando. El Bullwinkle realiza el trabajo de precisión después de la fase de acoplamiento. Este brazo puede levantar gran cantidad de peso pese a su tamaño. Lo utilizamos para agarrar la viga al final del movimiento y realizar los movimientos de precisión que el RoboCrane no puede hacer. Se comunican por Ethernet con o sin cables. Está configurado de tal modo que, por ejemplo, si envías un mensaje, no tienes que esperar respuesta de la persona a la que se lo has enviado. Es decir, si un robot está trabajando más lentamente, no retrasa todo el sistema. Aunque este trío está listo y deseando empezar a fichar, no los encontraremos en la vida cotidiana. Donde realmente veo que pueden tener un gran impacto es en situaciones inaccesibles. Por ejemplo, en zonas remotas de la Tierra. O sobre todo en el espacio, donde el coste de enviar personas, tanto material como potencialmente humano, es muy alto. De esta forma, podemos enviar robots ahí fuera a construir cosas, a trabajar por nosotros, sin tener que preocuparnos de que pudieran perderse vidas humanas en el proceso. Habiendo tantos ingenieros que quieren enviar a sus robots al espacio, alguien tenía que empezar a pensar en la manera de utilizarlos aquí, en la Tierra. En la década de los 90, la Universidad Carnegie Mellon se asoció con la NASA para formar el Consorcio Nacional de Ingeniería Robótica. John Bars es el director. El objetivo de fundar un organismo tan avanzado era la comercialización de las tecnologías robóticas que estaban empezando a salir de los laboratorios. De manera que estamos a caballo entre la universidad y la industria. Y nuestro objetivo es mejorar estas tecnologías, hacerlas más resistentes y proporcionárselas a la industria. Uno de los éxitos del consorcio es el M2000. Un robot diseñado para quitar la pintura de los barcos, un trabajo sucio que prácticamente nadie quiere hacer. Tradicionalmente, un hombre utilizando el método del chorro de arena puede limpiar 10 metros cuadrados en una hora. El M2000 puede trabajar 30 veces más rápido sin quejarse. También es más limpio. Con el método de abrasión puede quedarse arena incrustada en los poros microscópicos del acero, impidiendo que se adhiera bien la pintura nueva. El M2000 deja una superficie limpia sin pintura. El método del chorro de arena produce polvo y partículas tóxicas de pintura que son peligrosas para el operario y para el agua. El M2000 es ecológico y según el director del proyecto, Bill Ross, el M2000 sigue mejorando. Esta es la primera versión del robot M2000 quitapintura para barcos. El robot se adhiere a la pared del barco por medio de unas grandes ruedas magnéticas.
Las ruedas son imanes permanentes que sostienen al robot con una fuerza de más de 600 kilos. El robot se mueve por el barco con bastante autoridad. Las ruedas llevan esta estructura y la estructura soporta este enorme cabezal, que es el cilindro negro que ven aquí. Dentro del cabezal hay una serie de 40.000 PSI, es decir, pitorros que echan agua a presión que desprende la pintura y el óxido del barco. Esta es la segunda versión del M2000 y ha sido diseñado para mejorar a este otro robot. Lo más obvio es que tiene dos cabezales. Con estos dos cabezales, el robot trabaja mejor en superficies curvas. El robot de un solo cabezal no se adapta bien a formas curvadas. Con el robot de dos cabezales podemos limpiar, por ejemplo, los tanques de combustible o las zonas curvadas del barco, ese tipo de cosas. El M2000 aspira el agua y la pintura, que van a parar a un separador. Una vez retirados los restos de pintura del agua, se pueden eliminar sin peligro. El robot entonces vuelve a utilizar el agua. Muy inteligente. Sí, la verdad es que es un robot inteligente porque se adapta a su entorno. Le puedo poner un ejemplo inicialmente, quitando un trozo de pintura en una zona curvada difícil, digamos alrededor de los ojos de buey o de cualquier otro tipo de obstáculo, y a partir de ahí el robot se adapta automáticamente a ese ejemplo y termina por sí solo la porción del barco que he empezado yo. Así que, en ese sentido, es un robot inteligente porque ve su entorno y actúa inteligentemente acorde con lo que ve. Los barcos deben limpiarse y pintarse cada pocos años. Parece que el M2000 tiene un gran futuro. Pero no todos los robots del consorcio ven la luz del día. Algunos se quedan obsoletos incluso antes de empezar a trabajar. En un momento dado, Ambler estaba destinado a ir a Marte. Bueno, construimos Ambler entre 1987 y 1990 en la Carnegie Mellon, y como pueden ver es un robot bastante grande. Entonces había tres razones clave para construir un robot de este tamaño. Primero, hay grandes rocas en Marte. Este robot se diseñó para poder pasar por encima de ellas. Segundo, en esa época había que llenar esas enormes cajas rojas con unos ordenadores para que el robot fuera lo bastante inteligente como para poder moverse por entre esas rocas. Y en tercer lugar, por entonces, queríamos que el robot pudiera llevar una perforadora de gran tamaño de 5 metros de largo. Y ese equipo de perforación tendría que ir colocado en la columna estructural del robot que está detrás de la caja roja. El robot se agacharía y perforaría agujeros de 5 metros de profundidad. De manera que esas eran las exigencias que nos llevaron a construir este monstruoso robot que está detrás de mí. Por supuesto, nunca llegó a Marte. Lo que llegó a Marte fue una máquina poco mayor que una caja de zapatos, el Sojourner, en el 97, que fue un gran éxito. Aunque Ambler no tenía lo que tenía que tener, los científicos aprendieron mucho fabricándolo. A medida que se mejoran los diseños, cambia nuestra idea de los robots. Miren hasta dónde hemos llegado. Firme aquí. A continuación, hace gracia hasta que alguien se hace daño. Conozcamos a los robots que podrían salvarnos la vida. El rasgo principal de este robot es que está totalmente controlado por la voz humana. Los primeros robots que aparecieron en público eran poco más que números de revista, una distracción divertida para un público inmerso en la Gran Depresión. ¿Estás casado? Todavía no. Vale. ¿Te gustaría casarte?
Sí. Bien. Bueno, mira hacia la izquierda y fíjate en esa joven sentada ahí abajo. ¿Te gustaría casarte con esa chica? Me sirve. Incluso como forma de entretenimiento, los primeros robots dejaban mucho que desear. Estos chicos no iban a reemplazar a Glenn Miller y a su orquesta. Pero había que empezar por alguna parte. Como muchos avances tecnológicos, los robots nacieron en las páginas de la ciencia ficción. La primera novela de ciencia ficción de verdad para la mayoría de los críticos es Frankenstein. No trata de un hombre mecánico, sino de un hombre artificial. La idea de querer jugar a ser Dios, de recrear la vida a imagen y semejanza nuestra, de querer hacer hombres artificiales, es sin duda un ingrediente básico en la ciencia ficción desde la primera obra del género. ¿Quién podría resistirse a la idea de tener un sirviente privado que nos librara de las tareas domésticas? Demasiado impaciente para esperar, Kurt Golden, con 16 años, creó a Arthur, el robot. Arthur se ocupa ahora de muchas de las tareas caseras de Kurt, mientras el joven genio controla las operaciones desde la línea de banda. El siguiente paso de Kurt será instalar controles por radiocontrol y relajarse mientras Arthur trabaja. Oh, un accidente. Mala puntería, parece. Pero ¿ha sido de verdad un accidente? Arthur no dice nada. Parece un poco sospechoso, dado que los controles son fáciles de manejar. Pero Arthur es un tipo inofensivo. Y aquí viene. Aquí es cuando nos vamos. Lo curioso acerca de los robots de la ciencia ficción, la literatura y las películas es que surgieron realmente a raíz de la bomba atómica. La energía atómica hace posible que viajemos al espacio, necesitando tan solo el secreto científico más valioso de todos, unos gigantes conquistadores del espacio controlados por el hombre. A mi modo de ver, lo que los robots representan en la ciencia ficción es la personificación de la tecnología. Hacer máquinas que literalmente se parezcan a las personas. Y es aquí donde entran cuestiones de conciencia y ética. Después de la destrucción causada a Hiroshima y Nagasaki, el mando tuvo que enfrentarse a una aterradora nueva era atómica. Las películas de propaganda trataban de asegurar al público que un futuro nuclear podría ser un gran futuro. ¿Qué pasa? Tienen un asiento de primera fila para ver algo que probablemente no olvidarán fácilmente. Ven esa colina. La verán iluminarse con una luz nunca vista. Están a punto de probar una bomba atómica. Pero ¿y Vivian? ¿Se asustará? Le parecerán fuegos artificiales. Ella no sabe lo que significa. Nosotros somos los que nos asustaremos. Hacia la década de 1970, las centrales de energía nuclear empezaron a proliferar por todo el mundo. La Guerra Fría no parecía ni la mitad de aterradora que la nueva amenaza, el síndrome de China. Los detractores opinaban que la energía nuclear era el proverbial jugar con fuego. En marzo de 1979 sucedió el desastre. El lugar, la central de 3 Mile Island, en Pensilvania, Estados Unidos. Un fallo mecánico y un error humano causaron el peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos. Pero de los residuos nucleares fueron surgiendo lentamente una nueva raza de robots, unas máquinas capaces de adentrarse donde ningún ser humano se atrevería, en el abismo del infierno radiactivo. Las autoridades de la central afectada contrataron al Instituto de Robótica de la Universidad de Carnegie Mellon para desarrollar un robot que le sacara del apuro. El instituto creó varios robots para el desastre de 3 Mile Island. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que hicieron bien su trabajo. Pero, ¿eran robots? Es curioso que a veces se pusiera en duda y hasta se insultara a los robots que fabriqué para los trabajos de limpieza en el desastre de 3 Mile Island. Eso no es un verdadero robot, decían.
Sí, claro que ha limpiado el lugar, pero no es un auténtico robot. Hubo quien dijo que una máquina, para ser un robot, tiene que ser consciente de su entorno, o poder planear a algún nivel, o tener cierta voluntad propia antes de poder llamarla robot. Mientras los filósofos debatían, los ingenieros seguían con su trabajo sin mirar atrás. En 1986 recibieron otra llamada de socorro. Esta vez sería el mayor desastre nuclear que el mundo ha visto. Unos científicos suecos fueron los primeros en alertar al mundo de la peligrosa radiación. 2 días pasaron antes de que el gobierno soviético admitiera públicamente el accidente nuclear de Chernóbil en Ucrania. El 26 de abril de 1986, un reactor nuclear en Ucrania se averió, causando una emisión masiva de radiación en la ciudad de Chernóbil. A medida que el viento esparcía el veneno, el mundo parecía de repente más pequeño. La situación inmediata de Chernóbil, el desastre, era gravísimo. Había que apagar el fuego y crear un primer nivel de respuesta. Y para ello hizo falta una movilización humana enorme, una gran exposición al peligro y, en consecuencia, enfermedades. Todas las personas de estas imágenes de archivo han fallecido debido a la exposición a la radiación. Para prevenir más víctimas, las autoridades querían construir un sarcófago de hormigón alrededor del reactor afectado. El gobierno pidió ayuda a la Universidad Carnegie Mellon. Debido a la Guerra Fría, la petición fue denegada. Pero algunos miembros de la facultad formaron una compañía privada para ayudar en el desastre, Redson Robotics. Casi una docena de años después, en 1999, volvieron a Chernóbil para encontrar una manera de arreglar el deteriorado sarcófago. Todd Simmons es el cofundador de Redson Robotics. El sarcófago está muy deteriorado. Está sometido a una presión que ni podemos imaginar, porque no se evaluó bien cuando se construyó. Aún contiene enormes cantidades de material peligrosísimo para el entorno y para la salud humana. De manera que hay que limpiarlo y ponerlo en un estado, digamos, de retiro permanente. Presentamos al Pioneer, un robot hecho a medida para lidiar con niveles extremos de radiación. El ingeniero Adam Slivko es su creador. Llevará aparatos para observar la radiación, la temperatura y la humedad. Consta de un sistema de visión en 3 dimensiones realista que saca fotografías de las paredes y zonas circundantes. Así que, sin tener que estar ahí, podemos crear un modelo realista en 3 dimensiones con información geométrica que nos puede servir para planear futuras misiones. Además, también podemos tomar muestras de las paredes de cemento y del suelo. Estas muestras le sirven a los científicos para determinar la resistencia global del cemento y, por lo tanto, para evaluar condiciones de seguridad. Nadie puede decir cuándo se considerará segura la central de Chernóbil, si es que alguna vez lo es. La horrible experiencia ha enseñado a Redson a atacar el problema de la contaminación radiactiva. El Laboratorio Nacional Oak Ridge de Tennessee fue pionero en la extracción de plutonio para armas durante la Segunda Guerra Mundial. Como cualquier otra central nuclear, genera residuos radiactivos que deben ser eliminados. La misión de Redson, diseñar un robot que pueda trabajar dentro de los tanques de almacenamiento. La solución, Houdini.
Uno de los desafíos más difíciles fue construir un robot lo bastante pequeño como para que pudiera entrar en los tanques, pero lo bastante grande como para que, una vez dentro, hiciera un trabajo importante. Que quepa por una boca de 60 centímetros es complicado, cuando se trata de un robot de unos 455 kilos. Además, una vez dentro, tiene que moverse sobre un fango espeso. Necesitas una máquina que pueda empujar y tirar con una fuerza de cientos de kilos. Necesitas un brazo que pueda levantar centenares de kilos y mover equipo dentro del tanque. Con el tema de la radiación hay un montón de cosas que tienes que tener en cuenta referidas a la electrónica. No puedes utilizar electrónica. El robot tiene que estar conectado con cables a tu consola para todas las funciones. Es decir, tienes que asegurarte de que para manejar tu sistema no hace falta tener un doctorado. En Houdini el vehículo en sí es bastante sencillo. Es un vehículo oruga. Si sabes manejar un bulldozer, puedes conducir a un Houdini. La inversión en tiempo y esfuerzo que conlleva fabricar un robot como Houdini se amortizará cuando los trabajos se hagan más peligrosos para el hombre. Incluso aunque la nuestra no sea una profesión peligrosa, puede que en un futuro próximo tengamos también nuestro propio robot, a lo mejor incluso este. En Estados Unidos, cualquier puente que tenga más de 6 metros de longitud debe pasar por una inspección de seguridad cada 2 años. Eso significa montar andamios y aparejar 6.000 puentes para que los inspectores puedan hacer su trabajo. Es un proceso costoso y largo. Pero en el Carnegie Mellon, Howie Choset y su equipo han desarrollado una alternativa más barata, rápida y segura que llega hasta donde el hombre no puede. Este robot, su nombre técnico es manipulador hiperredundante. Eso significa que tiene un alto grado de movilidad interna y que le permite meterse en lugares estrechos y acceder a zonas donde los robots convencionales o las máquinas convencionales o incluso la gente no pueden llegar. En otras palabras, es una serpiente. Lo que queremos hacer es instalar una cámara y tal vez un pequeño chip en el extremo del robot serpiente y que la serpiente sean los ojos, si se quiere, o los ojos y los oídos del inspector, pudiendo mover su sensor, su cámara de visión por el puente, mientras el inspector lo controla desde encima del puente o quizás desde una localización más alejada. Como el inspector ya no está colgado del puente o debajo, no hay que cortar tanto el tráfico. No necesitas andamios y ahí es donde te ahorras la mitad del tiempo y, claro, de costes. Parece muy simple, pero desarrollar esta serpiente fue un asunto muy escurridizo. La dificultad está en los detalles. Es muy fácil no ver los detalles. Es decir, uno de los problemas era de hecho el diseño en sí. Este robot serpiente tiene montones de motores, así que imagínense, por ejemplo, algo tan simple como los cables del robot. Poner todos los cables a la serpiente. Asegurarse de que todos los cables llegan a todos los motores. Asegurarse de que la energía llega a todos los motores. Asegurarse de que todos los cables llegan a todos los sensores que tiene el robot. Pues para algo tan simple como eso hace falta pensar mucho. Otro desafío es que, como ven, este robot se mueve en todas direcciones con mucha facilidad gracias al alto nivel de movilidad interna que tiene y que debe ser coordinado para producir el movimiento deseado. Haciendo una analogía, imagínense que van a manejar una marioneta y que tienen 30 mandos, un mando para cada movimiento del robot. Seguramente pensaríamos que una persona sola no va a poder controlar al robot en tiempo real. En última instancia, nos gustaría que la serpiente fuera capaz de saber a dónde tiene que ir en un entorno desconocido, sin la información del operario. La capacidad del robot para moverse entre grietas, aunque se diseñó en principio para puentes, se presta a muchas otras aplicaciones. La más obvia es el salvamento. Pero su tamaño y flexibilidad podrían resultar invaluables para la ingeniería forense en el estudio de hundimientos de edificios. El denominador común en todos los robots es su gran cerebro, no el del robot mismo, sino detrás del control remoto. La telerrobótica, la posibilidad de operar robots desde grandes distancias, tiene su sitio en la Tierra así como en el espacio. A continuación, un equipo pesado que se conduce solo. La posibilidad es más que remota. No se lo pierdan.
Remex, la excavadora robot, hace borrosa la distinción entre un trabajo de construcción y uno de oficina. Remex excava en el suelo de Edmonton, en Alberta, Canadá, mientras su operario se sienta delante de una consola en Brampton, Ontario, a 2.700 kilómetros de distancia. Mike Lipset es el director de un equipo de investigación de Syncrude, la empresa que tiene a su cargo el proyecto de minería más importante de Canadá. Como pueden ver, no hay asientos en la excavadora. Todo está computerizado. Hay un mando, pero siempre la manejamos desde lejos. Tiene una serie de sensores en el salpicadero que miden los movimientos de todas las articulaciones. Tiene unos sensores de presión que nos permite calcular el peso de la carga en la pala. Todo eso va a una red de ordenadores que se conectan sin cables con la consola del operario. El campo de visión del operario es mucho mayor que el que tendría el conductor de la excavadora. El operario de Remex trabaja en un entorno virtual con ángulos de visión infinita parecido a un videojuego. De esa manera puede anticipar los posibles obstáculos antes de que Remex empiece a moverse. Movemos el robot virtual dentro de este entorno de realidad virtual, sabiendo que el robot de verdad en este momento no está recibiendo instrucciones de ningún tipo. Está ahí fuera completamente quieto. Estamos escribiendo el guión a modo de edición, es decir, lo que movemos es el robot virtual hacia posiciones importantes y registramos esas posiciones. Es muy parecido a los fotogramas clave que utiliza un dibujante para hacer sus dibujos animados. Una vez que hemos escrito el guión, hay un montón de cosas que a lo mejor queremos ver, para comprobar si el guión sirve, antes de mandar las órdenes al robot de verdad. Podemos ensayar con impunidad, podemos mover la máquina, grabarlo en el guión, rebobinarlo y verlo desde diferentes ángulos con la cámara virtual. Podemos decir, vaya, nos vamos a chocar con ese objeto. No me había dado cuenta desde este ángulo, vamos a cambiar el guión. Esencialmente, podemos hacer todo eso, cometer errores, borrarlos y repetirlo bien, sin tener que preocuparnos de que se vaya a dañar el robot de verdad. Una vez que hemos ensayado el guión y estamos satisfechos de cómo ha quedado, podemos mandar la orden y vigilar la operación según se efectúa. Cuando la máquina está excavando, trata de no chocar con los obstáculos que quiere evitar y también excavar en los sitios donde quieres que excave. Si tienes, por ejemplo, que excavar una zanja, puedes levantar barreras artificiales, unas paredes y un suelo virtuales, de manera que cuando empieces a excavar, la máquina pueda saber si ha llegado a la profundidad que tú quieres y el operario puede ocuparse de otras cosas. La barrera virtual también puede mantener a la excavadora alejada de zonas específicas de la excavación. Para operaciones de minería en condiciones extremas, ¿qué podría superar a una excavadora robot? Pero el verdadero atractivo de estas máquinas se encuentra en su sistema de autodiagnóstico. Esto permite a los operarios hacer un seguimiento del deterioro de las máquinas, de manera que se puedan realizar operaciones de mantenimiento. Tal vez algún día los robots se arreglen solos. En la actualidad, Remex puede ya pensar por sí mismo, aunque ¿qué va a pensar una excavadora? Le hemos dado permiso y le hemos dicho, hazlo tú misma. Si intuyes que la tarea no se ha hecho bien, entonces prueba tú otra cosa. Y dar una lista de alternativas, aunque sea corta, 4 o 5 alternativas, es una forma muy contundente de aumentar las posibilidades de éxito. De esa manera, por lo menos la máquina tiene una capacidad rudimentaria de evaluación y no tiene simplemente que estar parada esperando órdenes. Los robots son buenos trabajadores y cada vez más inteligentes y atractivos. Pero no se inquieten. Llevamos oyendo esto décadas. Desde la Exposición Universal de Nueva York de 1939, los expertos prometían que para finales de siglo todos tendríamos nuestro robot personal que nos haría el trabajo sucio. Alto. Ven, solo tengo que hablar por este teléfono y el Electro hace exactamente lo que se le ha mandado, a veces. Pero hasta la fecha, esa promesa no se ha cumplido. ¿Qué ha pasado?
Aquí es donde abucheamos a la ciencia ficción porque se nos ha escapado la verdad fundamental. ¿Quién iba a saber hace 50 años, cuando se empezó a escribir acerca de los robots mecánicos, quién iba a decirnos que sería más difícil fabricar una pierna artificial que un cerebro artificial? Flores, robo, regar. Mandar hombres al espacio es muy costoso, así que podemos justificar la construcción de robots que cuestan miles y miles de dólares destinándolos al espacio pero no al hogar. Es mucho más barato contratar a una asistente que te limpie la casa. Robo. Coger. Creo que esa visión de la Exposición Universal de Nueva York de 1939, de sirvientes que cuidarían de todo el mundo, realmente no concordaba con lo que los seres humanos de verdad querían. Y lo que quieren son personas que cuiden de ellos. Por lo tanto, no se creó un mercado para los sirvientes robots. Pero un momento. Este robot fabricado por Honda podría ser la respuesta. Parece humano. Se mueve como un ser humano, pero ¿puede pensar como un ser humano? Además, ¿querríamos realmente que lo hiciera? Algunas cosas es mejor dejárselas a la ciencia ficción.